Bienvenida Iglesia Cita con la Vida a nuestro servicio online. Qué bueno que estés conectado con nosotros y podamos tener esta cita en casa. Quiero animarte a que antes de nuestros servicios puedas tener con tu familia un tiempo de alabanza y prepararnos para el tiempo de palabra de parte de Dios. También puedes compartir este video en tus redes sociales para llegar con este mensaje a más personas y que puedan conocer de Dios y lo que Dios quiere para sus vidas. No te olvides que tenemos que tener un cuaderno, un lapicero y nuestra Biblia para poder anotar todo lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y antes de pasar con la palabra, acompáñame a orar. Gracias Dios por este tiempo, gracias por lo que estamos viviendo y aprendiendo de parte tuya, Señor. Sabemos, Dios, que a pesar de que las circunstancias sean difíciles en nuestro exterior, contigo nosotros podemos tener paz y seguir soñando con lo que tú tienes preparada para nuestras vidas. Gracias Dios por el tiempo de palabra que vamos a tener, porque vamos a recibir una enseñanza que nos va a desafiar y nos va a permitir conocer lo que tú quieres para este tiempo con nuestras vidas y como iglesia. Bendecimos la vida de nuestro pastor que va a dar la palabra, la vida de su familia, Señor. Y gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia, porque juntos, Señor, podemos avanzar con lo que tú quieres hacer en esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. Qué gusto poder volver a poder estar delante de ustedes y gracias una vez más, como suelo decir, por darme la oportunidad de poder entrar a vuestros hogares a través de las redes sociales para poder compartir la palabra de nuestro buen Dios, palabra que tanta falta nos hace, sobre todo en este tiempo en donde necesitamos un soporte. Algo de donde agarrarnos, ¿verdad? Sobre todo cuando sentimos incertidumbre y cuando vienen a nuestra mente o a nuestro corazón esos sentimientos de desasosiego, de incertidumbre, de temor que hoy en día está en el corazón de mucha gente. Así es que gracias por estar con nosotros y vamos a ir a la palabra del Señor en este momento en el libro de Josué. Y vamos a lecturar en el capítulo 14, el versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Recordemos que Josué y Caleb fueron dos hombres a quienes Dios, a través del liderazgo de Moisés, envió a reconocer la tierra prometida junto con otros 10 príncipes de las tribus diferentes de Israel. Y la Biblia dice en el verso 7, Caleb está hablando y le dice a Josué: Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, refiriéndose al resto de personas que fueron con ellos a reconocer la tierra, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, escuche por favor esto, que es parte del mensaje. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló, ¿sí? Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte, dice Caleb, como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, dice, del cual habló Jehová aquel día, hace 45 años.
Dame este monte ahora que Dios me lo prometió hace 45 años cuando tenía 40 años, es lo que está diciendo Caleb, ¿verdad? Porque tú oíste en aquel día que los anaseos, ¿no? Que los anaseos están allí. Los anaseos eran una raza de gigantes que estaban viviendo en esas tierras que Dios le había entregado a los israelitas. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y note esto. Quizá, dice Caleb, quizá Jehová estará conmigo y los echaré a esos gigantes, como Jehová ha dicho. Por tanto, Hebrón, o sea, esa tierra que le correspondía a Caleb, vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¡Qué lindo! Estoy literalmente emocionado, tengo un entusiasmo propio de ese tipo de entusiasmo que provoca Dios en el corazón de uno, cuando uno está convencido y persuadido en su espíritu por el Espíritu Santo a través de la palabra, de que lo que uno va a comunicar a la iglesia, al pueblo de Dios, viene literalmente del corazón de Dios. Le puse por título a este mensaje: Señor, dame ese monte. Señor, dame ese monte. Hermanos, vamos a hablar esta noche acerca de este hombre Caleb, un hombre cuyo nombre es bastante, en su significado es bastante interesante: el que es audaz. Caleb significa el que es audaz. Y cuando fui al diccionario para ver qué significa audaz, para tener una idea más clara, significa que es capaz de emprender acciones poco comunes. Vaya que el nombre le calzaba justo a este hombre de 85 años y también cuando tenía 40 años. Que es capaz de emprender acciones poco comunes sin tenerle miedo a las dificultades o el riesgo que puedan implicar estas. Esta es la historia, hermanos, de un hombre de 85 años que, lejos de estar pensando en la jubilación y en el retiro como tantos hombres de esa edad, está con la adrenalina al 100% y obviamente como cuando, según lo que acabamos de leer, como cuando tenía 40 años. El hombre de 85 años está pero en un umbral muy alto, ¿verdad? De agitación interna, ¿verdad? Ahora, tengamos en cuenta que han pasado 45 años y él sigue vivo. Él sigue vivo 45 años después que Dios le ha hecho una promesa de darle parte de toda la tierra prometida, ¿sí? Han pasado 45 años y él sigue vivo, pero no solamente sigue vivo, él mismo afirma que se siente fuerte con la misma fortaleza y el ánimo que tenía cuando Dios le entregó esa promesa, cuando tenía 40 años. Ahora tiene 85 y en esos 45 años él sigue vivo, él sigue fuerte y con deseo de ir en pos de esa promesa que Dios le había hecho 45 años atrás. Yo me hice una pregunta, de hecho le pregunta a Dios: ¿cómo fue posible? ¿Cómo es posible que un hombre de 85 años quiera levantarse, salir de su comodidad, de la tranquilidad de su vejez, ¿sí? y para lanzarse a una aventura de ir a conquistar, a poseer, mejor dicho, una tierra que es de él, obviamente? Legalmente esa tierra ya era de Hebrón, pero que está habitada por gigantes, hombres de gran estatura. O sea, ¿cuándo ha sido la última vez que usted ha visto un abuelo de 85 años queriendo ir a pelear contra un gigante, ¿no? Para poseer una tierra que Dios le ha prometido hace 45 años atrás. Pero esta es la historia de este hombre. Y cuando yo le hago la pregunta a Dios, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? El Espíritu Santo me hace entender lo siguiente. Josué capítulo 14, en el versículo 10, dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Dónde está el secreto de Caleb? ¿Cómo es posible que este hombre se haya podido levantar y desear ir a poseer una tierra que le fue entregada 45 años atrás? Bueno, acá está el secreto. Él mismo dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, ¿sí? Como él dijo. Caleb reconoció que estaba vivo porque Dios lo había mantenido con vida.
porque Dios lo había protegido de diferentes peligros, de diferentes circunstancias, porque Dios había estado atrás de todas las circunstancias que él había enfrentado en esos 45 años y Dios siempre lo había sacado en victoria. Ahora, de hecho, yo me puedo dar cuenta de que Dios se encargó de que nada malo le pasara a Caleb, ¿sí? Durante 45 años. Y obviamente Caleb se encargó de guardar también en su corazón esa promesa que Dios le hizo 45 años atrás. En otras palabras, Dios no solamente nos ha dado vida, y esto me gustaría que podamos entenderlo, que usted lo entienda, que yo también lo pueda entender, que Dios no solamente te ha dado la vida, sino también Dios te ha dado promesas para mantenerte con vida. Para mantenerte con vida. Escuche este pensamiento que el Señor me dio. Una promesa tiene poder en el corazón de un hombre que confía en aquel que se la ha dado. De hecho, cuando Dios le hizo esa promesa a Caleb y a Josué, ellos creyeron en su corazón que si Dios les dio esa tierra es porque esa tierra, ¿verdad?, ahora ya era de ellos. Para ellos una promesa que sale de la boca de Dios en realidad no es una promesa, sino que ellos lo pueden contar como una realidad, porque todo lo que sale de la boca de Dios es sí en Él y amén, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Ahora escuche, la única forma obviamente de que Dios pudiera darle su parte de toda esa tierra a Caleb era que se encuentre con vida. Dios es un Dios que bendice vivos. Dios no bendice muertos, Dios bendice vivos. Por eso que ahora que usted está con vida, debería de entender que si Dios le ha hecho una promesa, además de las promesas que ha hecho a la iglesia, a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. Si usted se acuerda que Dios le prometió algo particular a su corazón en alguna reunión en donde Dios le habló a usted, no a todos, sino a usted, y usted sabe que Dios le prometió cosas a usted, a su familia, etc. Entonces, yo quiero animarle que usted recuerde y que usted entienda que aunque haya pasado años, aunque haya pasado el tiempo, la fidelidad de Dios a esa palabra que Él empeñó al prometerle algo sigue en vigencia. La palabra de Dios se mantiene en el tiempo y eso es bueno para cada uno de nosotros. De hecho, que para Caleb fue una buena noticia entender ello. Ahora, lamentablemente no todos creyeron que si Dios les había dado la tierra, el mismo Dios les hubiese ayudado a poseerla. Y por ello no fueron, la mayoría de personas, más de 2 millones de personas probablemente no fueron a poseer la tierra. Esto es una tragedia literal. Dios les entregó la tierra a todos, pero no todos fueron por esa tierra. Ellos ya eran dueños de eso, porque si Dios te dice que te da algo, ¿sí?, es porque lo que te haya dado, usted puede literalmente considerarlo como que ya es propietario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un documento firmado, ¿sí? Hoy en día, para que tú tengas seguridad de que algo te pertenece realmente y legalmente ante las autoridades, usted tiene que tener un documento firmado. Bueno, la palabra de Dios es eso, es un documento firmado. No hay por qué dudar, no hay por qué pensar que lo que Dios me ofreció, lo que Dios me prometió, no lo voy a tener. Así hayan gigantes custodiando aquello que Dios me ha prometido. Ahora mire, entonces la mayoría de todas esas personas, ¿no?, que eran parte del pueblo de Israel, lamentablemente perecieron, ¿no? Perecieron en el desierto, lamentablemente, porque ellos prefirieron, ¿no?, ellos prefirieron morir en el desierto de la incredulidad, de la autocompasión y de las excusas, ¿verdad?, antes que creer. Antes que confiar en que si Dios les dijo, si Dios les dio esa tierra, aunque esa tierra estaba ocupada por gigantes, Dios mismo se iba a encargar de desocupar esa tierra de los gigantes. Ellos no iban a pelear, pero ellos se acobardaron porque cuando vieron a los gigantes, ellos pensaron, no puedo con eso, no vamos a poder con esos gigantes. Y de hecho esa fue la expresión. Números capítulo 13, verso 31, dice así la escritura. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Vio? ¿Se está dando cuenta? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir. Este pasaje está hablando del momento, años atrás, cuando
Moisés los había enviado a reconocer la tierra prometida. Fueron 12 espías. Fueron 12 espías, cada uno príncipe cada uno príncipe de su tribu, y los 12 fueron a reconocer la tierra. Mientras 10, dicho sea de paso, los 12 llegaron a la tierra y se dieron cuenta que la tierra realmente era tal como Dios lo había dicho. Era una tierra rica que fluía leche y miel. Los 12 vinieron con un reporte bueno con respecto a la tierra. Pero lo curioso es que luego, cuando ellos también vieron que la ciudad no solamente era rica, la tierra no solamente era rica, sino que también estaba habitada por gigantes. Y el ver a esos gigantes fue lo que tiró abajo todo su entusiasmo. ¿No le ha pasado que muchas veces usted desea tantas cosas hermosas que Dios tiene preparado para sus hijos, y cuando usted quiere ir por esas cosas que otros disfrutan, ¿no le ha pasado, verdad, que usted se viene abajo cuando se da cuenta que para obtener las cosas que otros están disfrutando ya, porque ya la poseyeron y ahora la están disfrutando, no se ha dado cuenta que usted se viene abajo porque en su mente aparecen gigantes de temor que le hacen pensar que usted no va a poder contra esos desafíos, contra esos obstáculos, contra esas circunstancias que se presentan delante de usted y que muchas veces le parece a usted insalvable? Entonces, claro, mucha gente, por eso que yo ahora entiendo mejor por qué mucha gente prefiere vivir una vida de mediocridad para abajo, prefieren vivir por debajo de todo lo que Dios ya proveyó para sus vidas en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque es mejor para muchos echarle la culpa a terceros que hacerse responsables, obviamente, de sus propias decisiones. O hacerse responsable y reconocer de que sí, bueno, la verdad, la vida que yo vivo, vivo esta vida que vivo porque realmente no he hecho mayor esfuerzo por vivir una vida mejor. Tengo el matrimonio que tengo porque literalmente no he hecho mayor esfuerzo como para tener un matrimonio mejor. Tengo los hijos que tengo y así en este sentido, ¿verdad? Podríamos aplicar estas palabras a cada área de nuestras vidas y podríamos darnos cuenta literalmente que todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo sencillamente es aquello para lo cual nosotros nos hemos esforzado o hasta donde nosotros hayamos creído, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Israel. Por eso que ellos dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. El Espíritu Santo me hizo entender algo tremendo. ¿Por qué todos los desafíos que enfrentamos en la vida, sobre todo los que están relacionados con las promesas que Dios nos ha hecho, tenemos que compararlo con nosotros y con nuestros recursos? ¿Por qué ellos tuvieron que comparar, ¿no? ¿Por qué el desafío? ¿Por qué ellos tuvieron que compararse los gigantes con ellos? Si ellos hubieran conocido, ¿no? Si ellos hubieran conocido un hombre como David, seguramente ellos no hubieran cometido ese error. ¿Por qué? Porque David no cometió el error que cometió el rey Saúl de Israel y el ejército de Israel. Porque cuando apareció en la historia de 1 Samuel 17, un gigante llamado Goliat de casi 3 metros, con todo, ¿verdad? Su artillería, toda su armadura, que era literalmente, ¿verdad? Algo a los ojos. Era impresionante, era intimidador, sus palabras, su aspecto, todo era intimidante. Sin embargo, David no se intimidó. ¿Por qué? Porque David no se comparó con su obstáculo, con el desafío, con lo grande de la estatura de Goliat, sino que él sabía, él entendió, ¿verdad? Que había un Dios que curiosamente era su Dios, que le había ayudado antes a vencer a otros animales, a animales como el oso y el león, ¿sí? Y David, por eso que tenía antecedentes de cómo su Dios le había ayudado a salir en victoria cuando él tuvo que enfrentar obstáculos que humanamente podrían ser vistos como algo insalvable. El oso, el león. Sin embargo, él dice, no, Señor, cuando hablaba con Saúl, mi Dios, el Dios a quien yo sirvo, el Dios que yo conozco, ¿verdad? Él ha sabido ayudarme cuando yo enfrenté al oso, al león, cuando estos animales iban al rebaño de mi padre, a las ovejas de mi padre. Yo agarraba, les sacaba la ovejita de sus bocas y los agarraba y los mataba y Dios siempre me ayudó. Y en esta ocasión que voy a enfrentar a ese gigante, pues no va a ser diferente. Porque Dios no tiene ningún problema. David sabía que Dios no tiene ningún problema para ayudarte.
sea que enfrentes un oso, sea que enfrentes un león, sea que enfrentes a Goliat, un gigante, Dios nunca tendrá problema para ayudarte, para equiparte, para darte todo lo que tú y yo necesitemos para alzarnos en victoria. A Dios le conviene. ¿Por qué? Porque luego nosotros daremos testimonio de su nombre. El problema de toda esta generación, el problema de todo este pueblo fue que ellos decían: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Quiero animarte en el nombre de Jesucristo a que entiendas y puedas pensar por un momento, por unos segundos en esto. Usted tiene que ser honesto y reconocer que hay cosas que son más grandes que usted, pero nunca van a ser más grandes que Dios. Usted puede reconocer y usted puede saber y puedes hablarlo, ¿verdad? Que hay desafíos que se nos presentan en la vida que van más allá de nuestros recursos, pero nunca irán más allá de los recursos de Dios. El hecho de que usted no tenga algo no significa que Dios no lo tiene. El hecho de que usted no pueda con algo no significa que Dios no puede. Pastor, no puedo con el vicio, no puedo con la pornografía, no puedo con el alcohol, no puedo con el adulterio. Pastor, no puedo. Qué lindo, me alegro que no puedas. Me alegro que no puedas. ¿Sabe por qué? Porque todas las veces que tú has querido intentar enfrentar algo y no has podido, no es porque eso que has enfrentado no se pueda vencer, sino porque está a propósito delante de ti o en tu propia vida para que entiendas que hay batallas en donde tú tienes que pelear solo, pero hay otras batallas donde tú tienes que entender que es Dios el que va a pelear por ti, y lo único que tú tienes que anhelar en tu corazón y creer en tu corazón es que vas a contar con la ayuda del Señor. Oh, pastor, yo soy débil. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. La Biblia dice, ¿verdad?, que hay gente que dice: pastor, no, Dios, yo soy pobre. Sin embargo, Dios te dice a través de su palabra: diga el pobre, rico soy. ¿Sí? Porque nosotros tenemos esa mala costumbre y esa tendencia natural a siempre creer que nosotros somos los que tenemos que hacer siempre algo para salir adelante. Y te recuerdo esta noche que Jesucristo mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Qué lindo y qué bueno y qué privilegio es poder trabajar como hombres para poder proveer para nuestra familia. Pero muchos de ustedes saben que aunque usted no ha trabajado en estos 60 días y no has generado con tus manos ingresos, sin embargo Dios no te ha hecho faltar nada. ¿O no es así? Dios es bueno, Dios es real, y creo que necesitamos poner nuestra confianza plena en Él y en lo que Él está haciendo a favor de nosotros y a favor de tu necesidad. Ahora, otra pregunta que me hago: ¿por qué hablar mal de lo que antes hablaste bien? ¿Por qué hablar mal de lo que antes hablaste bien y te persuadiste? Le voy a leer el informe de los 10 espías antes de evaluar la situación y entrar en crisis. Recuerda una cosa: los 12 espías que fueron a reconocer la tierra de Israel, los 12 espías entraron a la misma tierra. Los 12 estuvieron 40 días reconociendo la tierra. Los 12 vieron la misma tierra, vieron las mismas ciudades fortificadas. Los 12 vieron a los gigantes. No es que 10 lo vieron y los otros 2 no lo vieron. No, los 12 vieron lo mismo. Pero ¿por qué el reporte de los 10 fue de una forma y de Caleb y de Josué fue totalmente distinto? Veamos lo que dice. Números 13:27 dice: y les contaron, o sea, cuando llegaron los 12 a la congregación donde estaba Moisés, donde estaba todo el pueblo de Israel, ellos llegaron ya después de los 40 días del espionaje, y les contaron y le dieron el informe a Moisés como líder de la congregación. Y le dijeron lo siguiente. Los 10 le dijeron lo siguiente: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea que estos 10 espías estuvieron de acuerdo que la tierra realmente era buenísima. No buena, sino buenísima. Y este es el fruto de ella. La Biblia dice que ellos, los espías, cuando salieron de Israel, recogieron frutos. ¿Qué cosa recogieron? Uvas, racimos de uvas. Pero la Biblia dice que los racimos que ellos recogieron, un solo racimo, era tan grande que tenían que llevarlo en un palo entre 2 hombres. Imagínense los racimos que eran, ¿verdad? Las uvas que eran. Era algo maravilloso. Esa era la muestra de que esa tierra era ¡wow! Impresionante.
Porque todo lo que Dios promete y todo lo que Dios nos ha dado en Cristo es impresionante y no tiene comparación con cualquier cosa que usted pueda haber tenido o experimentado antes de Cristo. Ahora escuche, ¿no es acaso cierto que la vida abundante que Dios nos ha dado es buena? Yo le hago una pregunta esta noche. ¿Por qué digo esto? Porque la tierra prometida para los judíos, para los hebreos, perdón, para los israelitas, la tierra prometida para ellos era una tierra, geográficamente tierra, una extensión de terreno, de territorio, donde ellos sembrarían, trabajarían, etc. Pero para nosotros la tierra prometida es la vida de Cristo, la vida de Dios misma en nosotros, la vida abundante. Por eso que en Juan 10:10 Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. La tierra prometida, la tierra de Israel, para los judíos, para los israelitas, representaba una tierra de abundancia, una tierra de bendición total, plena. Y para nosotros, la vida nueva, la nueva vida que vivimos en Cristo también significa, ¿verdad? Una vida abundante, una vida abundante. Y por eso la pregunta que yo hago es, ¿no es acaso cierto que la vida abundante que Dios nos ha dado es buena? ¿No es acaso cierto que todos hemos comprobado esa abundancia en nuestra experiencia? Acuérdese por favor el día que usted le entregó su vida a Cristo. Ese día que usted y yo llegamos quebrados a alguna iglesia o de repente en su cuarto, no sé dónde usted haya experimentado a Dios, donde usted haya experimentado, ¿verdad?, la visita, ese día que el Espíritu de Dios vino a morar adentro de su corazón, ese corazón que estaba roto en mil pedazos, ese corazón que estaba vacío, donde había desorden, oscuridad, tinieblas. Y de pronto el Espíritu Santo viene y trae luz, y trae paz, y trae gozo, y trae todo, ¿verdad? Lo que tiene la persona de Jesús viene y tú sientes paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo que no depende de cuánto tienes en el bolsillo o de cómo está tu matrimonio o de si tus hijos son obedientes o no. No depende de ninguna circunstancia externa. ¿Por qué? Porque es algo que ha entrado adentro, bendito sea el Señor. Y solamente sabes que eso nunca lo habías experimentado. Y sabes que estás lleno. Y tienes una sensación de plenitud, de gozo, de plenitud, de llenura. Entonces, ¿sabes? ¿No tenemos todos un fruto? Cuando yo veo esto, dice, y este es el fruto de ella. Esta gente entró a la tierra, se dieron cuenta que realmente era buena. Y ellos trajeron un fruto, una prueba, una muestra de que realmente esta tierra es buena. ¿Cuál es la muestra que usted tiene en su vida de que realmente la vida abundante que Jesucristo le ha dado realmente es buena? Porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Estamos queriendo llenar nuestro interior con cosas, si ya sabemos por la experiencia y por lo que dice la Escritura que es imposible que cosas materiales puedan llenar el vacío de un hombre, que solamente se puede llenar con Dios, con la persona de Dios, con la presencia del precioso, maravilloso, dulce y todopoderoso Espíritu Santo. ¿No tenemos todos un fruto, una muestra de esa vida abundante? ¿No tenemos todos, así como este pueblo, ¿verdad? ¿Acaso una muestra? Ellos tenían un racimo de uvas. ¿Sí? En la Biblia, la uva es sinónimo de gozo. El vino es sinónimo de gozo. ¿No tenemos nosotros una muestra? ¿No tiene usted en su experiencia con Dios algún recuerdo, por vago que sea, de un gozo indescriptible que un día usted disfrutó, experimentó? Pastor, pero es que eso ya pasó hace tanto tiempo. Sí, pero lo tuvo. Y si lo tuvo es porque realmente la vida abundante es real, es una realidad. Pastor, pero ¿por qué ya no lo tengo? Esa es una buena pregunta que usted debería de contestarse, no yo. Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tendríamos que responder, no otra persona. Porque nosotros somos los encargados, somos los administradores de todas las cosas que Dios ha depositado dentro de nosotros. Pastor, mi fe, mi esperanza, mi alegría, mi ánimo, mi gozo, mi alegría, todo eso se ha venido abajo. Y bueno, porque hemos permitido
que otras cosas entren a nuestra mente y a nuestro corazón. Ahora, ¿a dónde se encuentra el problema? Déjenme decirles, ya voy terminando, ¿a dónde está el problema? En Números 14:24 dice la Escritura, Dios hablando acerca de Caleb, cuando Dios ya había escuchado a todos los incrédulos, el reporte, las excusas, que no podremos conquistar, no, que por acá mejor es que muramos en el desierto, y que tantas cosas que escuchó Dios, Dios dijo, pero a mi siervo Caleb, Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo, dijo Dios, le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Y cuál fue ese otro espíritu que hubo en Caleb? ¿Acaso en Caleb hubo otro Espíritu Santo? No se refería al Espíritu de Dios, sino a la actitud que hubo en el corazón de Caleb con respecto a la promesa y a la persona de Dios. Porque no sé si ya notó, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. ¡Wow! ¿Qué significa eso? ¿Acaso Dios está queriendo que nosotros entendamos que ir en pos de la promesa, ir en pos de lo que Dios nos ha dado en Cristo es ir en pos de Dios mismo? Por eso que cuando nosotros menospreciamos las promesas que Dios nos ha dado, y mucha gente con una falsa humildad dice, no, yo me conformo con esto. Déjeme decirle algo. El punto en el reino de Dios no es con qué usted se conforma, sino qué cosa es lo que usted tiene en Dios. Qué cosa es lo que Cristo ya ha provisto y que le pertenece a usted. Y que Dios está esperando, ¿verdad?, que usted vaya por esas cosas. Sí, pastor, pero yo me conformo con poco. No se trata con cuánto usted se conforma. Se trata de lo que Dios ha provisto. Y usted no puede, ¿verdad?, quedarse ahí. Obviamente yo entiendo que mucha gente dice, no, yo me conformo con poco, porque sabes que para tener más tienes que trabajar más, tienes que esforzarte más, tienes que ser más disciplinado, tienes que administrar mejor las cosas, tienes que tener una inteligencia emocional sana, tienes que buscar a Dios de otra manera. Y mucha gente obviamente tiene una buena excusa hasta que parece espiritual. ¿Cuál fue ese otro espíritu? Ya lo hemos leído. ¿Cuál fue ese otro espíritu? Números 14:8. Acá está. Las palabras que salen de la boca de Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, esto es la razón por la cual Caleb decidió ir a esa tierra para conquistar. Así haya gigantes. Si Jehová se agradare de nosotros. Él no dijo nosotros no podremos porque ellos son más fuertes. No, él no comparó a los gigantes con él. Él puso a Dios delante. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, le dice al pueblo, ni temáis a este pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, su protección se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis, no tengan miedo a esos gigantes, porque además que la protección se ha apartado de ellos, Dios está con nosotros, así que no hay por qué tenerle miedo. Dios nos va a entregar esa tierra, Dios va a hacer que esa promesa que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado, que en Cristo son realidades, ya somos dueños de ella, ya nos pertenecen. Lo único que tenemos que hacer es ir por ellas. Termino. En Josué 14, Caleb mantiene la misma manera de pensar que la que acabamos de leer en Números 14. ¿Por qué? O 13, perdón. Porque dice Josué 14, verso 12, abajo dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré. Se da cuenta tanto cuando Caleb tenía 40 años, que cuando tenía 85 años él tenía claro algo, que si Dios estaba con él, si Dios iba con él, la victoria estaba asegurada. Él siempre puso su mirada en Dios. Ahora Caleb obviamente es un hombre que hace honor a su nombre porque era un hombre audaz.
Un hombre que es audaz, pero producto de su confianza plena en Dios. Él recibió la promesa cuando tenía 40 años. Aquí en este pasaje que hemos leído de Josué 14, él tiene 85 años. Y obviamente, independientemente que pasaron 45 años, él sabía que Dios es fiel a su palabra. Y por eso que él se movió en pos de ese monte. Ahora escuche, qué importante es saber lo que Dios ha hablado tocante a usted y tocante a mí. Caleb dice: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Tú sabes, Josué, lo que Dios habló de mí y de ti. Yo hago una pregunta esta noche. ¿Usted sabe lo que Dios ha hablado acerca de usted? ¿Usted sabe lo que Dios ha hablado acerca de usted, de su vida, de su futuro? ¿Usted tiene promesas guardadas en su corazón que Dios le ha hecho desde el día que usted le entregó su vida a Jesús? ¿Qué ha hecho con esas promesas? ¿De qué manera esas promesas usted las ha guardado y de qué manera usted ha permitido que esas promesas le den fuerzas, le den vida, para que aunque hayan pasado 40 años y usted tenga 85 ahora, usted pueda seguir siendo fuerte? ¿Sabe una cosa? Es una tragedia que los hijos de Dios vivan la vida sin tener promesas de Dios guardadas en su corazón. Por eso que más de un hijo de Dios quiere morirse. Más de un hijo de Dios está atemorizado ante esta pandemia, este virus. ¿Sabe por qué? Porque han puesto sus ojos en el virus. Porque han puesto, así como el resto del pueblo miraba a los gigantes, hoy en día estamos mirando, enfocados en el gigante, que curiosamente, ¿sí? Que curiosamente el virus vendría a ser una antítesis, como es la verdad de los gigantes. ¿Por qué? Porque ellos enfrentaron gigantes, nosotros enfrentamos algo tan minúsculo, pero que igual tiene la capacidad de matar. Y la gente está abrumada. ¿Por qué? Porque hemos quitado nuestros ojos del Señor. Porque pensamos, ¿verdad?, que cualquier circunstancia nos puede matar, que cualquier virus nos puede matar, y nos olvidamos que si estás con vida el día de hoy es porque Dios te ha guardado todos estos años, desde que te convertiste, desde que Dios te hizo promesas. Dios te ha guardado hasta este día, no para que un virus te mate, sino para que tú conquistes tu monte. Bendito sea el Señor. Quiero animarte en el nombre de Jesús. Quiero animarte en el nombre de Jesús. Que pueda haber en tu espíritu un espíritu como el que hubo en Caleb. Que tú puedas reconocer que si Dios está contigo, si Dios se agrada de tu vida. Y déjame darte la fórmula para que Dios se agrade de su vida, porque de repente más de uno puede decir: pastor, ¿pero qué Dios se va a agradar de mí si yo he pecado, me he equivocado tanto en la vida? Déjame decirte una cosa, la Biblia, por lo menos mi Biblia, dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que ese Dios existe y que es galardonador, que le gusta premiar la confianza con la cual sus hijos se acercan. El escritor a los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia y hallaremos oportuno socorro. Quiero animarte en el nombre de Jesucristo. Quiero que, verdad, que a través de las palabras, oro esta noche, para que a través de mis palabras, de la palabra que estoy hablando, verdad, y del espíritu que estoy impartiendo, más de uno de ustedes pueda levantarse, pueda ser despertado en el nombre de Jesucristo, y puedas atreverte a levantarte como Caleb y puedas ir por esa promesa. Que puedas hacer, después de terminar este video, puedas decirle: Señor, perdóname por haberme olvidado de tu promesa y por haber renunciado a ese monte. Señor, dame ese monte. Oh, santo Dios. ¿Cuánta gente ha muerto sin ir a ese monte? ¿Cuánta gente? Y hay tanta gente que yo he conocido, tanta gente que conozco el día de hoy, que dicen que Dios es malo, que Dios no existe, que Dios no es bueno, que la vida cristiana es una tontería. Esto no es para mí, mentira del diablo. Que todo esto de las promesas es un puro cuento, mentira del diablo. No es puro cuento. Lo que pasa es que el error de muchos ha sido pensar que Dios tiene que hacerlo todo y se han puesto cruzados de brazos. Están esperando que el monte de Hebrón venga hacia ellos. ¿Sabe una cosa? El monte de Hebrón no fue hacia Caleb. Caleb se levantó y fue a ese monte.
Y sabe una cosa, el monte seguía donde estaba hace 45 años. El monte no se había movido, pero tampoco se habían movido los gigantes. Tarde o temprano, cuando tú quieras ir por ese monte, por eso que tú anhelas en tu corazón y que Dios te lo ha dado, no es que te lo va a dar, ya te lo dio, pero tienes que poseerlo. Y para poseer esa vida abundante, para poseer esas cosas que tú deseas, que tú anhelas, tienes que pelear con gigantes. Déjame decirte una cosa, los gigantes para ti y para mí no están afuera. Los gigantes para ti y para mí, los peores, están adentro, en nuestra mente y en nuestro corazón, como lo estuvieron en la mente y en el corazón de ese pueblo que murió en el desierto. Los temores, esa sensación de baja autoestima, esa sensación de no, yo me conformo con, no, está bien, yo me muero, pastor, yo me conformo con morir en el desierto, con vivir en el desierto. Porque ¿cómo te vas a conformar con vivir en el desierto si Dios te ha entregado una tierra prometida que fluye leche y miel? Si Dios te ha dado una vida, la posibilidad de que tú entres a una vida, para que puedas entrar a la experiencia de una nueva vida, bendito sea el nombre de Jesús, que fluye leche y miel, una vida abundante, que no depende de nada de las cosas que tengas materiales. Me gustaría hacer una oración. Me gustaría hacer una oración esta noche. Y la verdad que cuando yo estaba desarrollando este tema, estaba conmovido en mi espíritu porque hay tanta riqueza en lo que acabo de hablar. Y vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios. Creería yo que lo ideal sería que le pidamos perdón a nuestro Dios, porque yo sé que más de uno de nosotros muchas veces hemos caído, ¿verdad?, bajo la influencia del espíritu de este mundo o bajo el espíritu de las tinieblas que está tratando de entrar en el corazón de los hijos de Dios, de sus mentes, para traer desánimo, para traer desesperanza, para apagar esa fe y esa fe y esa esperanza que Dios puso un día en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por Jesucristo, quien fue a la cruz del Calvario para llevar todos nuestros pecados y no solamente para proveer, Señor, perdón y vida eterna, sino también para darnos una nueva vida, Dios, y la posibilidad de que podamos tener una vida diferente aquí en la tierra. Señor, gracias por haber enviado a tu Espíritu Santo, porque gracias a Él es que nuestro entendimiento puede ser alumbrado de tal manera que nosotros podamos entender ahora, Señor, lo que antes no entendíamos. Cosas que mis ojos no vieron, cosas que mi oído no oyeron y cosas que a mi corazón no subían antes, ahora contigo, Señor, han subido, Dios. Gracias, Dios, porque estas cosas son las que tú has preparado, dice, para todos los que te amamos. Ayúdame a no renunciar a nada de lo que tú me hayas dado en Cristo Jesús. Ayúdame más bien a levantarme por encima de las limitaciones, debilidades o cualquier cosa que haya en mí o alrededor de mí. Ayúdame, Dios, a confiar y a creer que si tú me diste una promesa, es porque tú esperabas que yo vaya, Señor, en algún momento por ella. Gracias por la vida de hombres como Caleb, como la vida de Josué y como la vida de tantos hombres, Dios, a quienes tú has puesto delante de nosotros, Señor, para que nosotros podamos animarnos y podamos entender, Señor, que si hay gente que te ha creído, es porque se puede. Si hay gente que están literalmente viviendo y experimentando tus promesas, es porque son alcanzables, es porque sí se puede, Dios. Y si, Señor, vemos con nuestros ojos que tú le entregaste, Señor, estas tierras que tú mismo les diste a Josué y a Caleb, es porque también, Señor, tú quieres entregarle, Dios, a cuanta persona se atreva a confiar en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Dios mío, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones. Quiero animarles en el nombre de Jesucristo a que procuren siempre mantenerse conectados
orando en casa, meditando la palabra de Dios en casa, abriendo nuestros corazones lo más posible que podamos para que Dios siga ministrándonos y que siempre en todo tiempo podamos estar atentos a la dirección y a las indicaciones que Dios nos quiere dar a través de su palabra. ¿Ok? Martes 8 de la noche, podcast Fe en tiempo de crisis. Todos los jueves como el día de hoy, 8 de la noche nos encontramos en un servicio familiar. Invite a toda la familia. Y los domingos 10 de la mañana también nos estamos viendo. Un saludo para todos los amigos y hermanos allá en Trujillo, todos los que están viéndonos en la casa de Karina, de Martín, que Dios les bendiga, un gustazo saludarlos, y a todos ustedes que nos han acompañado durante este tiempo de la prédica, un abrazo grande y un beso virtual. Dios te bendiga, que tengas una linda noche. Bendiciones. ¿Qué tal, iglesia? Qué increíble palabra que acabamos de escuchar de parte de Dios. Ahora le brindaremos los siguientes anuncios de esta semana. Frente a esta situación, tal vez no podamos reunirnos físicamente, pero entendemos que tenemos las siguientes responsabilidades como iglesia. Puedes seguir depositando tus diezmos y ofrendas a través de una cuenta BCP. Y si quieres quedarte en casa, puedes hacerlo mediante una cuenta interbancaria. Te animo, iglesia, a que nos sigas sintonizando en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como Cita con la Vida Perú. Además, te recuerdo que todos los martes tenemos nuestro podcast Fe en tiempos de crisis. No te podés perder nuestras reuniones online los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Iglesia, queremos que sepas que estamos con ustedes. Por eso pueden dejarnos su petición de oración o consejería a través de la página de Facebook. Les animo a que puedan seguir en comunión y unidad espiritual. Estamos para servirles.